Bienvenidos a esta nueva sección. El día de hoy vamos a hablar de Machine Learning o de aprendizaje automático. Nos centraremos en tres preguntas. ¿Qué significa que un algoritmo aprenda de los datos? ¿Cuáles son los principales tipos de aprendizaje? ¿Y qué algoritmos se utilizan con mayor frecuencia en investigación en salud y en epidemiología? Pero antes de comenzar, pensemos en esta situación. Cuando un modelo predice el riesgo de hospitalización o agrupa municipios según sus características, ¿realmente qué está haciendo este modelo? Pues bien, la respuesta a esta pregunta no va a estar únicamente en el algoritmo. La respuesta también depende de la pregunta epidemiológica, de la calidad de los datos y de la forma en cómo interpretamos el resultado. Por tanto, una idea principal que quiero que se lleven es que un modelo puede aprender de patrones, pero la pregunta y la interpretación de estos patrones siguen siendo del epidemiólogo, siguen siendo del investigador. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Entonces empecemos por definir el concepto central de esta sesión. El Machine Learning o aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos para identificar patrones en conjunto de datos y generar clasificaciones, estimaciones o predicciones. En el ejemplo que les pongo en la diapositiva, quiero indicarles que básicamente todo este proceso de Machine Learning inicia con datos, los cuales corresponden a las entradas del modelo. Ya después un algoritmo procesa esta información y construye un modelo capaz de generar una salida o un resultado. Supongamos que queremos estimar el riesgo de hospitalizaciones. Podemos utilizar variables predictoras como la edad, los síntomas, antecedentes o algunos resultados clínicos de interés. El modelo analiza los patrones presentes en todos estos datos y devuelve un resultado que en este caso sería la probabilidad de hospitalización. Es importante precisar algo aquí. A pesar de que una variable ayude a predecir un desenlace, no necesariamente significa que ésta sea su causa. El modelo identifica patrones útiles para producir una estimación. Ahora bien, dependiendo de si conocemos o no el resultado que queremos analizar, podemos hablar de aprendizaje supervisado o no supervisado. En este caso, el aprendizaje supervisado se utiliza cuando contamos con un desenlace conocido. Esto significa que en la base de datos ya sabemos cuál fue el resultado observado para cada registro. Por ejemplo, sabemos qué pacientes fueron hospitalizados, cuáles desarrollaron una complicación o qué registros corresponden a casos confirmados. El modelo utiliza estos ejemplos para aprender la relación entre las variables predictoras y el desenlace y luego intenta estimar ese resultado con nuevos registros. Dentro del aprendizaje supervisado existen dos tareas principales. La primera es la clasificación, utilizada cuando el resultado corresponde a una categoría, por ejemplo, caso probable o descartado, riesgo alto o bajo, hospitalización sí o hospitalización no. La segunda es la regresión. Se utiliza cuando el resultado es un valor numérico, por ejemplo, número de casos, días de estancia, presión arterial o puntaje de riesgo. La pregunta que orienta este enfoque es sencilla. ¿Conozco el resultado que quiero que el modelo aprenda a estimar? Pero no siempre contamos con un desenlace definido. En estas situaciones podemos utilizar el aprendizaje no supervisado. Ahora bien, el aprendizaje no supervisado, en este caso, no existe una variable objetivo previamente definida. El algoritmo no sabe o no recibe una categoría que deba predecir. En cambio, el algoritmo en este caso explora la estructura de los datos para encontrar similitudes, grupos, patrones o registros inusuales. Una de sus aplicaciones principales es el clustering o agrupamiento. Por ejemplo, podemos agrupar municipios según su incidencia, mortalidad, ruralidad y acceso a los servicios de salud. También podemos identificar perfiles de pacientes o patrones de utilización a los servicios de salud.
Otra aplicación es la detección de anomalías. Esto permite reconocer incrementos inesperados, registros atípicos, cambios territoriales o posibles errores en una base de datos. Sin embargo, debemos interpretar estos resultados con precaución. Que un algoritmo forme un grupo no significa que haya descubierto automáticamente una categoría clínica o epidemiológica real. El grupo debe analizarse y validarse desde el contexto y desde la evidencia empírica. Veamos ahora la diferencia esencial entre estos dos grandes enfoques. La diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, como ya les indicaba, está principalmente en la existencia o no de la variable desenlace. En el aprendizaje supervisado partimos de un resultado conocido, por eso se utiliza para clasificar o predecir. Por ejemplo, podemos utilizar edad, síntomas y resultados del laboratorio para estimar si una persona será o no hospitalizada. En el aprendizaje no supervisado no partimos de un resultado conocido, aquí el propósito es explorar qué grupos o patrones existen dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, podemos agrupar municipios según incidencia, ruralidad o acceso a servicios de salud, sin definir previamente cuántos perfiles epidemiológicos existen o espero. Por tanto, a modo de conclusión, la pregunta no es ¿cuál es el mejor enfoque? La pregunta correcta es ¿qué necesito responder y qué estructura tienen mis datos? Una vez definido el tipo de aprendizaje, ya podemos seleccionar el algoritmo más adecuado. Partiendo de esto, pues en esta sesión revisaremos 4 algoritmos o familia de algoritmos utilizados con más frecuencia en el Machine Learning. El primero, ya se los había mencionado anteriormente de forma muy somera, es la regresión, la cual permite estimar valores numéricos o probabilidades. Tenemos el árbol de decisión, el cual clasifica o predice mediante reglas sucesivas. Tenemos el Random Forest, el cual combina múltiples árboles para obtener resultados generalmente más estables. Y finalmente tenemos las redes neuronales que permiten reconocer patrones complejos, especialmente en imágenes, textos, audios o grandes bases de datos. Cada alternativa tiene ventajas y limitaciones. La selección no depende de cuál algoritmo parezca más moderno, sino del tipo de desenlace, la pregunta epidemiológica, los datos disponibles y la necesidad de interpretar el resultado. Hablemos específicamente de la regresión. La regresión es uno de los métodos más conocidos y representa un punto de encuentro entre la estadística tradicional y el Machine Learning. Su función, ya se los he venido diciendo, es estimar un valor o una probabilidad a partir de múltiples variables predictoras. La regresión lineal se utiliza cuando el resultado es cuantitativo. Por ejemplo, puede emplearse para predecir el número de consultas, días de estancia o un puntaje clínico. Pero también tenemos la regresión logística, la cual se utiliza cuando el resultado tiene dos categorías, como me hospitalizan, no me hospitalizan, enfermedad presente o enfermedad ausente. ¿Hay complicación? No hay complicación. En epidemiología, la regresión logística es especialmente frecuente porque muchos desenlaces se analizan de manera dicotómica. Ahora bien, un modelo de regresión puede utilizarse con una finalidad explicativa o predictiva. Y en esta sesión, pues este análisis nos interesa especialmente porque pues su uso es básicamente para estimar resultados a partir de nuevas observaciones. Ahora bien, para terminar este pequeño apartado, debo nuevamente recordarles que una variable predictora no es automáticamente una causa del evento. Pasemos ahora a modelos que producen reglas de decisión más visibles. Este es el caso de los árboles de decisión, los cuales dividen los datos mediante preguntas sucesivas. Podemos imaginarlo como una ruta. El modelo puede preguntar, por ejemplo, ¿la persona presenta fiebre? ¿Tiene signos de alarma?
pertenece a determinado grupo de edad. Dependiendo de cada respuesta, el registro avanza por una rama diferente hasta llegar a una clasificación o predicción. La principal ventaja del árbol es que resulta fácil de explicar. Podemos observar las reglas que utilizó para producir el resultado. Sin embargo, su principal limitación es que puede adaptarse demasiado a los datos con los que fue construido. A esto se le denomina sobreajuste. El Random Forest, por su parte, o bosque aleatorio, si lo traducimos, busca mejorar esa estabilidad combinando múltiples árboles de decisión. Cada árbol produce un resultado y el modelo lo integra a esas respuestas mediante votación o promedio. Por ejemplo, puede utilizar múltiples variables para estimar el riesgo de complicaciones. La diferencia puede resumirse así. Un árbol presenta una ruta de decisión, un Random Forest presenta y combina muchas rutas. Esto suele mejorar el desempeño, pero hace que el resultado sea menos sencillo de interpretar. Ahora bien, cuando los patrones son mucho más complejos, pueden utilizarse redes neuronales. Las redes neuronales procesan la información mediante capas conectadas. Cada capa transforma los datos recibidos y transmite el resultado a la siguiente. Este proceso permite reconocer relaciones no lineales y patrones complejos. Por esta razón, las redes neuronales son utilizadas en el análisis de imágenes diagnósticas, textos clínicos, señales de audio y grandes bases de datos. Cuando se combinan y se utilizan múltiples capas, hablamos de deep learning o aprendizaje profundo. Sin embargo, su complejidad también implica mayores exigencias. Estos modelos suelen requerir más datos, mayor capacidad computacional y procesos rigurosos de validación. Además, pueden ser difíciles de explicar. Un modelo puede producir una predicción precisa, pero no mostrar con claridad cómo llegó a ella. En epidemiología y en salud, esta limitación es bastante relevante porque muchas decisiones requieren no solo de una predicción, sino también de una explicación comprensible. Por eso, la interpretabilidad puede ser tan importante como el desempeño del modelo. Por tanto, antes de elegir un algoritmo, debemos seguir una ruta ordenada. Yo propongo esta. Primero, definir la pregunta: ¿qué queremos clasificar, predecir o explorar patrones? Segundo, identificar si existe un desenlace conocido o no. Esto nos permitirá decir si es aprendizaje supervisado o no supervisado. Tercero, revisar los datos. Debemos valorar su calidad, datos faltantes y representatividad con la población. Cuarto, seleccionar la tarea analítica. Puede tratarse de clasificación, regresión, clustering. Esto tiene mucho que ver con el primer paso. Solo después de pasar por cada uno de estos elementos, podemos llegar y debemos elegir un algoritmo. Una recomendación importante sería comenzar por una alternativa sencilla, interpretable y útil. No debemos iniciar diciendo quiero un Random Forest. Debemos comenzar preguntándonos más bien qué problema epidemiológico realmente necesito resolver. Antes de utilizar los resultados de un modelo, también debemos considerar 4 grandes advertencias. Primero, tener claro que predicción no es causalidad. Una variable puede mejorar la predicción sin ser la causa del evento. Segundo, un buen modelo no garantiza un buen uso local. Debe evaluarse en la población, el territorio y el periodo donde se pretende aplicar. Tercero, mayor complejidad no significa mayor utilidad. En algunas situaciones, un modelo sencillo e interpretable puede ser más útil que uno complejo. Cuarto, el algoritmo no toma la decisión final. El modelo produce una estimación, pero la interpretación, la supervisión y la responsabilidad continúan siendo del investigador.
El mensaje central que les quiero dar es que el Machine Learning puede apoyar el análisis epidemiológico, pero no reemplaza ni reemplazará el razonamiento profesional. Finalicemos esta sesión con 4 ideas principales. Primero, el Machine Learning aprende de patrones a partir de datos, pero necesita una pregunta epidemiológica clara. Segundo, el aprendizaje supervisado utiliza un desenlace conocido para clasificar o predecir. Tercero, y siguiendo esta línea, el aprendizaje no supervisado explora grupos, similitudes o anomalías sin utilizar un desenlace previo conocido. Y cuarto, los algoritmos deben seleccionarse por su utilidad, su interpretabilidad y la calidad de los datos disponibles. Termino mencionando que los contenidos presentados se sustentan en literatura académica sobre aprendizaje automático en medicina y epidemiología, así como con orientaciones internacionales para el uso responsable de la inteligencia artificial en salud. Las referencias principales utilizadas se encuentran disponibles en la diapositiva que ustedes están viendo y en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima. Espero que esto haya sido de su gusto. Fue un poquito largo por lo denso del tema, pero cualquier duda ya sabe que la pueden hacer también en los comentarios. Hasta una próxima.